Perfecto, pues lo tenemos. Buenos días a todos. Gracias y bienvenidos a un nuevo webinar que lanzamos desde Integra. El primer webinar de este 2026, hoy martes y 13, espero que sea un buen día para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre Vibe Coding, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en nuestro día a día a la hora de programar. En este webinar que vamos a lanzar desde hoy, sobre todo vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo esta inteligencia artificial, como bueno, llevamos ya 2 o 3 años utilizándola para, en muchos casos, para fines de ocio, ¿no? Para lo que hacemos en nuestro día a día con ChatGPT, con Copilot, con Gemini AI, con estas herramientas que utilizamos y espero que utilicéis en vuestro día a día. Bueno, cómo la podemos adoptar también a la hora de programar, ¿no? Vamos a hacer una serie de 3 webinars donde vamos a hablar de Vibe Coding, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la programación y al desarrollo de código. En el primero de estos 3 webinars, en el de hoy, vamos a hablar fundamentalmente de acelerar, ¿no? De cómo estas herramientas nos permiten ser muy ágiles, ser veloces, ahorrar mucho tiempo a la hora de desarrollar y fundamentalmente el concepto de tengo una idea de negocio, cómo la traslado de manera muy rápida a un producto o a una herramienta en producción, ¿de acuerdo? Antes de empezar, bueno, todos los webinars nos presentamos, ¿no? Somos, bueno, me he presentado yo, la pantalla anterior, soy Jorge López, soy Sales Specialist del área de Software Solutions en Integra y tenéis mi correo electrónico. ¿Y quién somos en Integra? Pues bueno, somos una consultora especializada en acelerar los resultados de vosotros, de nuestros clientes, a través de la integración de tecnología y conocimiento. Somos una empresa aragonesa, llevamos en esto desde 1986, llevamos ya 40 años en el negocio, somos más de 850 personas, casi 900 ya, en breve seremos más de 900 personas, distribuidas por todo el territorio nacional. Como veis ahí, tenemos oficinas en Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Alicante o Huelva. 33 unidades de negocio con más de 120 unidades de competencia. Estas 3 unidades de negocio y 120 unidades de competencia las distribuimos fundamentalmente en estas 3 grandes áreas, ¿no? Estas 3 grandes direcciones, consultoría, tecnología, formación. Consultoría, donde más de 100 profesionales son expertos en resolver, o sea, más que en resolver problemas específicamente, en transformar a las organizaciones, ¿no? Expertos en FQM, en operaciones, en TIC, en derecho digital. El área de tecnología, donde estamos más de 550 profesionales, certificados al más alto nivel de especialización, donde básicamente buscamos tecnificar vuestras operaciones en toda la cadena de valor. Y por último y no menos importante, nuestra dirección de formación, donde bueno, trabajamos el talento, ¿no? Nos enfocamos en el talento, nos enfocamos en las personas, donde trabajamos más de 200 profesionales y formamos, como indica ahí, a más de 6.000 personas al año. Diversos premios que hemos recibido en los últimos años, pues premio Empresa Más Innovadora del Banco Sabadell, premio Partner Más Innovador de IBM y bueno, y al final nuestro ecosistema de partners, ¿no? Nuestras alianzas, en quien nos soportamos para ofreceros todos estos servicios y tecnología. Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Sage, Factorial, Lenovo o Fortinet, que son algunos de ellos. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto del Vibe Coding? Bueno, el Vibe Coding es un término, ¿vale? Si queremos definirlo, es un término acuñado para describir el enfoque de programar utilizando inteligencia artificial. No se trata de escribir código línea por línea, sino saber qué pedirle a una inteligencia artificial para que la genere, ¿vale? Muy importante el concepto este de saber qué pedirle, porque luego lo veremos, al final no vamos a entrar en el código, no vamos a escribir en el código, lo tenemos disponible, podemos utilizarlo, podemos completarlo, podemos revisarlo, pero vamos a hablar con un agente, vamos a hablar en un chat con un modelo de inteligencia artificial al cual le podemos pedir, en base a nuestras necesidades, en base a una serie de funcionalidades, qué es lo que queremos que desarrolle. Y esta inteligencia artificial va a ser la encargada de generar el código, de generar todas las líneas, de generar todas las páginas, pantallas, todo lo que considere que es necesario para cubrir esta necesidad, ¿no? Al final, ¿esto qué nos aporta? Pues es un desafío, ¿no? Al final, considerablemente, vamos a dejar de escribir líneas de código y tenemos que ser capaces de definir, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de saber qué es lo que queremos, definírselo mediante lenguaje natural a través de prompting y luego, obviamente, supervisarlo, ajustarlo, corregirlo. Es importante el tener en cuenta que, bueno, la IA produce algo, ¿no? Genera un código y nosotros tenemos que ser capaces de revisarlo y de ver que realmente es correcto y que va a ser funcional, ¿no? Al final es un desafío en la forma en la que desarrollamos aplicaciones. Velocidad.
muy ligado también a agilidad, ¿no? Y es donde queremos profundizar en el día de hoy. Velocidad, generar el bruto del código con IA reduce mucho tiempo. Luego hay que pulirlo, pero bueno, una parte muy grande del trabajo ya está hecha, ¿no? No vamos a dedicarnos a escribir líneas de código, sino que va a ser la inteligencia artificial la que lo haga por nosotros. Y luego veréis, lo va a hacer mucho más rápido de lo que hacemos nosotros. Vale, y agilidad. Al final, el crear prototipos o versiones iniciales de forma muy rápida, poder iterar sobre ellas, poder testar ideas, poder validar conceptos, poder ofrecer feedback sobre lo ya desarrollado, es algo que cambia el paradigma del desarrollo, ¿no? Hace años, cuando desarrollábamos aplicaciones, en muchos casos, pues bueno, hacíamos ese análisis inicial, definíamos esas necesidades, esas funcionalidades, los módulos que iba a tener la aplicación, nos encerrábamos 2 o 3 meses a desarrollarlo y luego entregábamos un producto que en mayor o menor medida se podía acercar a la expectativa. Ahora no, ahora con el uso de la inteligencia artificial y sobre todo aplicando también metodologías ágiles, nos permite iterar de manera mucho más rápida, ¿no? Tener feedback continuo, cada 15 días poder ver nuevas funcionalidades en el desarrollo, poder utilizarlas, poder valorarlas, poder modificarlas en tiempo real y seguir desarrollando otros módulos, ¿no? Esto al final impacta considerablemente en la forma en la que desarrollamos aplicaciones, ¿no? ¿Qué cambia? Pues bueno, al final el valor ya no está en lo rápido que tecleamos, sino en lo bien que definimos el problema, ¿no? Este es un mensaje que ya lo comentaba en la anterior slide y creo que es muy importante, ¿no? Ya, el valor ya no está en lo capaces o conocedores que seamos de un lenguaje de código, sino en lo bien que sepamos definir un problema, ¿no? Pasamos de escribir código a revisar, ¿no? A ser un arquitecto. Tenemos que priorizar cuáles son los objetivos del desarrollo. Tenemos que validar la calidad y la seguridad. Tenemos que realizar ajustes finos sobre lo generado, ¿no? Ya no vamos a tener que desarrollar 300 líneas de código, sino revisarlo y hacer esos ajustes finos que van a mejorar la calidad de nuestra herramienta, de nuestra aplicación. Y al final, bueno, poder supervisar continuamente nuestro stack tecnológico, ¿no? Al final es un cambio de paradigma. Esto no significa que vayamos a dejar de programar, ¿no? Al final significa que vamos a dejar de escribir líneas de código, porque lo va a hacer la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que esa capacidad que tienen nuestros programadores, nuestros desarrolladores, ahora toma mucho más valor, ¿no? Esto cuando hablamos, por ejemplo, de automatización de procesos, habitual, ¿no? El de las facturas, ¿no? Recibo una factura y tengo una persona 8 horas metiendo facturas en el ERP. ¿Qué valor aplica esa persona a la organización picando unas letras y unos números en el ERP, ¿no? Si podemos automatizarlo con la inteligencia artificial, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El grosso de las líneas de código las va a desarrollar una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, y nosotros tenemos que aplicar otro tipo de valor, ¿no? Esa priorización de objetivos, esa validación de si esto es de calidad, si es seguro, ¿vale? Otro tipo de valores que los desarrolladores tienen y que en muchos casos se opacan porque tienen que desarrollar, ¿no? Tienen que picar líneas de código. Eso lo eliminamos y tenemos que darle mucho más valor a ese concepto de arquitecto que revisa lo desarrollado. Como idea de esta primera, de estos, como decía, ¿no? Vamos a hacer 3 webinars, una serie de 3 webinars sobre Vibe Coding. En este primero, donde vamos a hablar fundamentalmente de esta agilidad, ¿no? De esta velocidad, esta slide es la fundamental, ¿no? Concepto. Por la mañana, una persona del equipo comercial detecta una oportunidad no con un cliente, sino una oportunidad. Oye, podríamos tener una aplicación que hiciera esto, ¿no? Hablamos del equipo comercial o hablamos del equipo de operaciones, el equipo de calidad, recursos humanos. Oye, ¿no podríamos tener una aplicación para, ¿vale? Una idea de negocio, una necesidad? ¿Vale? En muchos casos, muchos de vosotros tenéis guardadas en el cajón, ¿no? Algunas necesidades que algunos compañeros de áreas de negocio o incluso vosotros mismos, ¿no? Si sois responsables de algún departamento en vuestras organizaciones, pues decís, oh, llevo tiempo esperando que mi equipo de IT o que podamos subcontratar o podamos hacer de manera externa una aplicación que nos ayude a, ¿no? Bueno, ahora podemos obtener. No significa que lo vayamos a tener en 7 días, significa que soluciones de este tipo podemos ser mucho más rápidos y mucho más ágiles, sobre todo en necesidades muy básicas, ¿no? Proyectos que, pues como decimos ahí, ¿no? Por la mañana podemos tener una idea de negocio, a las 4 de la tarde ya podemos tener un prototipo que lo validen los usuarios y que podamos, bueno, probarlo si realmente esto es lo que necesitamos, y una semana después podemos tener la aplicación, si es muy sencilla, ya puesta en producción, generando datos reales, ¿no? Esto es algo muy impactante, es algo que, bueno, pues los desarrollos habitualmente no bajaban de 2, 3, 4, 5 semanas, 2 meses. Ahora podemos tener ya en días barra semanas desarrollos o aplicaciones totalmente funcionales puestas en producción y que estén generando datos de valor para la organización, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque al final estamos utilizando un concepto que es este del vibe coding a la hora de desarrollar, ¿no?
al final es un proceso rápido y efectivo de entrega de valor, ¿no? Como decimos, de la idea al prototipo, algo que puede ser muy rápido. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, con una hipótesis simple, ¿no? Una hipótesis de trabajo donde qué problema resolvemos, para quién, qué cambia si funciona, donde bueno, analizábamos, revisábamos si la funcionalidad completa, hasta dónde va a llegar, qué usuarios les va a impactar, si automatizamos X, reducimos. O sea, contemplábamos mucho el esfuerzo que consideraba o que era el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Obviamente, para sustituir soluciones manuales o procesos muy manuales y llevarlo a una aplicación, bueno, pues considerábamos que, jolín, pues es que esto vamos a estar 3 meses metidos en el ajo, es que va a suponer un coste importante, ¿no? Es que obviamente vamos a tener que contratar a un partner para que nos lo desarrolle y esto, bueno, pues ahí necesitamos el presupuesto para, ¿no? Esto al final, el workflow del vibe coding es mucho más sencillo y ligero. No significa que no nos vaya a costar tiempo o trabajo, pero va a ser mucho más rápido y mucho más ágil el tener el mejor resultado posible, ¿no? Al final, como decíamos, tenemos una idea, iteramos, obtenemos un feedback, obtenemos un prototipo y esta rueda puede seguir girando, ¿vale? Este prototipo genera una serie de ideas a los usuarios que lo validan, iteramos con la inteligencia artificial, con las herramientas que utilizamos para desarrollar, obtenemos un feedback y obtenemos un prototipo mejor. Esto al final, todas estas iteraciones van a conseguir que cada vez tengamos un producto mucho mejor y que el producto mínimo viable lo tengamos mucho antes, ¿no? Al final, el tener el básico, esas funcionalidades básicas que en muchos casos necesitamos en nuestros desarrollos, los podamos tener en un tiempo récord, ¿no? Como decíamos, en días o incluso semanas si es algo más complejo, ¿no? Al final, en este mensaje que queremos lanzaros hoy, esto es un proceso muy rápido, ¿no? Es un proceso muy efectivo, es un diseño, como decía, ¿no? Ese básico, ese producto mínimo viable, diseño mínimo que explica la idea. Al final es un aprendizaje rápido, ¿no? Wireframe sencillo, 2-3 pantallas clave, foco en el flujo y no en los colores, usabilidad y lógica de usuario, soluciones simples, ¿no? Nos fundamentamos en lo básico que necesita esta aplicación y es lo que va a tener nuestro prototipo y nuestro primer producto mínimo viable. ¿Qué debemos evitar? Optimizar demasiado pronto, resolver casos raros que casi nadie usa, diseñar para escenarios que aún no existen, ¿no? Al final debemos contemplar que debemos aplicar esto a cuestiones muy necesarias, que no tenemos que estar ya desde el primer día con los, oye, ya que estamos, podríamos, no, vamos a centrarnos en solucionar el objetivo, a solucionar la base, a solucionar la necesidad concreta y ya tendremos tiempo de iterar, ¿no? Esto es algo que antes quizá no pasaba, ¿no? Dejábamos para fases posteriores que quizás sabíamos que nunca iban a llegar. Bueno, al final ya no es una fase posterior, al final es iteración continua, ¿no? Estamos continuamente incluyendo nuevos módulos, nuevas funcionalidades, porque desde la primera semana ya tenemos algo que los usuarios utilizan y que van generando nuevas necesidades, ¿no? Entonces, al final, igual en un análisis inicial podemos decir, venga, la fase 1 son estas funcionalidades y la fase 2 llevará estas y la fase 3 una integración con tal. Bueno, ahora empezamos a desarrollar esta fase 1 y van surgiendo nuevas necesidades que son muy importantes y que quizá no contemplábamos previamente, ¿no? Y esto nos lo permite el poder desarrollar de una manera mucho más rápida y mucho más ágil. Como decimos ahí en esta última frase, primero haz que funcione y aporte valor, luego, si hace falta, hazlo perfecto, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de herramientas utilizamos en nuestro stack? ¿Qué utilizamos nosotros, por ejemplo? ¿no? Nosotros en la área de Software Solutions en Integra, un área donde estamos alrededor de estas 850 personas que comentábamos que estábamos en Integra, aproximadamente tenemos unas 100, 110 personas en el área de Software Solutions, donde fundamentalmente desarrollamos aplicaciones a medida en diversas tecnologías. Bueno, nuestro stack fundamentalmente se compone de esto que veis aquí, ¿no? Sí que es verdad que hay dos de ellas que las utilizamos y las utilizamos mucho en nuestro día a día y hay alguna, bueno, que necesitamos utilizar en algún momento más puntual, ¿no? Como veis ahí, las catalogamos en dos tipologías, lo que son IDEs con agentes nativos, ¿vale? Entornos de desarrollo con agentes nativos, que son herramientas centradas en la interacción con la inteligencia artificial, chat, lenguaje natural, al final son entornos de desarrollo que podríamos utilizar para desarrollar aplicaciones sin utilizar IA, pero que tienen este componente principal que son los agentes de IA que luego os enseñaré. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunas de ellas, Windsurf, Cursor, GitHub Copilot, ¿vale? Son diferentes, bueno, GitHub Copilot dentro de Visual Studio, ¿de acuerdo? Visual Studio Code. Bueno, nosotros, por ejemplo,
utilizamos principalmente Windsurf como una de ellas. En los últimos 2 meses han surgido algunas otras. Por ejemplo, si estáis muy metidos en el tema del vibe coding o del desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial, ha surgido Cloud Code, que es una aplicación hecha por Anthropic para su modelo de cloud. Bueno, son aplicaciones o IDEs que van lanzándose y que, bueno, todas las grandes se van sumando a ello, ¿no? También recientemente IBM ha anunciado su IDE con agente nativo, que es Bob. Bueno, al final hay que entender que esto no es el futuro, es el presente y es algo que cuanto antes adoptemos a la hora de desarrollar, bueno, al final es como hace 30 años el tener un ordenador, ¿no? Hace poco el director de inteligencia artificial de Meta, Alexander Wang, decía, yo si tuviera 13 años dedicaría mi tiempo libre a hacer vibe coding, a vibe codear, igual que cuando yo tenía 13 años en los años 90, pues me gustaba mucho estar con los ordenadores, ¿no? Y ahora soy informático. Pues al final el concepto es el mismo, ¿no? Cuando un chaval de ahora de 12, 13, 14 años aprende a programar, a desarrollar aplicaciones utilizando vibe coding, dentro de 5 o 6, cuando entre en el mercado laboral, tendrá muchas más capacidades y será mucho más competente que sus iguales, ¿no? Otra tipología de herramientas de este tipo, aceleradores de UI y prototipado, ¿no? Son herramientas muy sencillas, herramientas que nos permiten generar prototipos muy rápidos que están en cloud, o sea, que están desplegadas en navegador, que no nos tenemos que descargar una herramienta como tal, como tenemos ahí Bolt o Google AI Studio, ¿vale? Google también lanzó recientemente Antigravity, que sería un IDE con agente nativo, ¿vale? Google, por ejemplo, tiene esta doble capacidad, ¿no? El IDE con agente nativo, que sería Antigravity, y la herramienta de prototipado y desarrollo muy rápido de prototipos, que sería Google AI Studio, que luego os enseñaré un ejemplo, ¿de acuerdo? Lo que decía, voy a enseñaros un mismo ejemplo, ¿vale? Un mismo caso de uso, tanto en Google AI Studio como en Windsurf, para que veáis quizá lo más relevante de esto, ¿no? Que es la velocidad o la capacidad que tiene para crear soluciones de este tipo, ¿de acuerdo? Google AI Studio, como decíamos, es un entorno de desarrollo fundamentalmente para crear prototipos rápidos. Sí que es verdad que, bueno, puede llevar desarrollos a producción, se pueden desplegar, sí, pero quizá no es algo tan profesionalizado como pueden ser otros entornos de desarrollo, ¿de acuerdo? Pues bueno, nos permite hacer prototipos con lógicas funcionales, nos permite hacer un pequeño ajuste fino de modelos, no está muy enfocado a esto, pero lo puede hacer. Sí que es verdad que tiene mucha capacidad a la hora de mejorar la generación rápida de fragmentos de código. Bueno, al final es una herramienta que, como os digo, nosotros hacemos para hacer esas pruebas aceleradas, ¿no? Hacer esos primeros prototipos y, de hecho, ya lo estamos haciendo en la fase ya no de producción de los proyectos, sino ya en la fase de preventa, ¿no? Ya lo integramos en esa capacidad que tenemos para detectar la necesidad y decir, mira, oye, un prototipo de este tipo sería algo similar a lo que esperas, ¿no? Entonces, bueno, para vosotros, para los que recibís o los que tenéis esa necesidad, también es muy visual, ¿no? Al final, cuando hablamos de desarrollos a medida, pensamos en soluciones que ahora no tenemos, ¿no? Que hay que desarrollar, como bien dice, a medida de mi necesidad, ¿no? Esto no es un producto, no es algo que ya tenga, pueda ver, me gusta y lo contrato, ¿no? Por ejemplo, antes os decía, alguno de las alianzas que tenemos es con Factorial, ¿vale? Factorial, esta herramienta de recursos humanos. Si uno de vosotros quiere Factorial para utilizarla en vuestra organización, podemos haceros una demo de Factorial, ¿no? Es una herramienta que ya existe, que ya os podemos mostrar, ya podemos enseñaros y podéis probar. Y en base a lo que sea, si os gusta, la contrataréis, ¿vale? Al final, cuando hablamos de desarrollo a medida, no podemos enseñaros algo porque no existe todavía, ¿vale? Es una necesidad específica de vuestra organización que tenemos que desarrollar. Esto, el poder prototipar de manera muy rápida también nos ayuda en ese proceso, ¿no? El poder construir algo muy básico que digamos, mira, algo similar a esto sería lo que necesitaríais y ya nos permite el definir esas necesidades desde muy pronto, ¿no? En ese proceso de negocio, en ese proceso de proyecto, digámoslo así, ¿de acuerdo? Otra herramienta que también nos enseñaré ahora es Windsurf, que es la que utilizamos nosotros en nuestro día a día para desarrollar nuestros proyectos. Aquí es cierto, ¿por qué hemos optado por Windsurf? Bueno, pues porque nos da muchas capacidades a la hora de desarrollar con inteligencia artificial, porque nos permite elegir entre muchos modelos de lenguaje, muchos modelos de lenguaje, muchos LLMs,
porque hasta cierto punto no es especialmente caro, ¿de acuerdo? Todos nuestros desarrolladores tienen licencia de Windsurf, que esto no significa que nos atemos, ¿de acuerdo? Ya estamos empezando a probar Cloud Code, bueno, entendemos que cada cierto tiempo van a salir nuevas herramientas y debemos de considerar todas ellas para utilizarla mejor a la hora de desarrollar nuestros proyectos para vosotros, para nuestros clientes, ¿vale? Un mensaje importante a la hora de programar con Vibe Coding es que, contrario quizá a lo que pueda leerse o escucharse por ahí, quizá el Vibe Coding no esté democratizando el desarrollo de código, ¿de acuerdo? No está democratizando el desarrollo de aplicaciones. Sí que está democratizando la facilidad para convertir una idea en un prototipo. Pero al final hay que ser conscientes de que sobre todo en un mundo profesional, en un entorno laboral, si quiero tener una aplicación en producción que utilicen mis usuarios, que genere datos, que sea estable, que sea robusta, que sea escalable, que sea segura, necesitamos programadores, necesitamos personas que sepan programar, necesitamos personas que tengan experiencia desarrollando, ¿no? Y es algo que en estos ya 6, 7, 8 meses que llevamos de irrupción del Vibe Coding hemos detectado, ¿no? Oye, es que, mira, me he hecho una pequeña aplicación utilizando esto, pero no me funciona del todo bien, claro, porque no eres programador, ¿no? Porque no conoces el entorno de programación o no conoces la forma en la que se programa. A mí me pasa, ¿no? Yo hace 20 años que no programo, yo me he dedicado a ser comercial durante gran parte de mi vida y cuando empecé a hacer esto, pues bueno, había alguna cosa que del todo no me salía del todo bien, porque no soy programador, porque no lo conozco, ¿no? Y esto es algo importante, ¿no? Es algo muy, muy importante a tener en cuenta, de que al final sí o sí vamos a necesitar a un equipo de desarrolladores para llevar estas necesidades, estos prototipos a producción, ¿de acuerdo? Os enseño estos ejemplos que he preparado. Como decía, Google Studio, Windsurf, bueno, Windsurf, lo mismo, interacción por chat, comprensión de tareas mayores, ahora lo veréis en la herramienta, análisis a gran escala. Al final es un cambio de mentalidad, ¿no? Esto exige una formación, exige un cambio de paradigma a la hora de desarrollar, y sí que es verdad que está conceptualmente hecho mucho más para desarrolladores. Ahora lo veréis en cuanto os lo enseñe. Venga, dejo de presentar esta pantalla y lo dicho, mira, me voy primero a Google Studio. Google Studio es una herramienta que cualquiera puede utilizar con una licencia de Google. Sí que es cierto que para poder utilizar componentes de IA o para poder poner en producción, pues hace falta una cuenta de pago, pero bueno, al final es una herramienta que nos permite crear esos prototipos y de manera muy sencilla, como veíamos, bueno, Google Studio, donde también están otras herramientas como Nano Banana o como, bueno, podemos preguntarle a Gemini AI como si fuera ChatGPT. Vale, dentro de mis aplicaciones tengo aquí una que cubre un caso de uso, que es el mismo que os voy a enseñar también hecho con Windsurf. ¿Cuál es el caso de uso? Lo podéis leer aquí, no en todo el prompt, pero bueno. Una herramienta que nos permita gestionar servicios, ¿de acuerdo? Yo soy una empresa que tengo una serie de servicios, me llaman mis clientes, me contratan X servicios y estos servicios tienen que ser ejecutados por mis técnicos, ¿de acuerdo? Entonces, estos técnicos lo que tienen primero que saber cuál es el calendario de los servicios que tienen que realizar, o sea, hoy día martes 13 de enero soy Pepe y Pepe tiene que ir a hacer estos 15 servicios a estos 15 clientes. Bueno, tener una planificación semanal por técnico de estos servicios que tiene que realizar y luego al final pues generar un albarán del servicio, generar un informe de las horas realizadas en cada servicio, ¿no? Pues al final obtener una serie de datos que nos permita primero eliminar esos Excel que habitualmente se utilizan para este tipo de labores, ¿no? En una Excel voy apuntando pues mis clientes, mis técnicos y voy asignando, pues mira, el martes 13 tienes que ir a las 9 a hacer este servicio a este cliente y te mando una hoja a tu correo o te mando, mira, pues aquí tienes todos los servicios que tienes que realizar hoy. Vale, pues al final lo que hacemos es crear una herramienta, una aplicación que nos ayude a esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo le he dicho a la gente? ¿Vale? La gente es lo que veis aquí a la izquierda, aquí a la derecha tenéis la versión de preview e incluso tenéis el código, o sea, tenemos el código disponible por si queremos tocarlo. Esto es todo lo que ha generado el agente. Yo a la gente le he mandado en lenguaje natural mi necesidad, ¿no? Lo que decíamos, tengo una idea de negocio a las 9 de la mañana, oye, ¿podríamos hacer una aplicación para? Vale, perfecto, cuéntaselo a la gente en lenguaje natural. El flujo de trabajo es tal, venga, te escribo, el planificador tiene que tener X datos en las columnas, si hago scroll veo toda la semana, cantidad de líneas puede ser variable, los partes de trabajo, cada vez que una empresa necesita rellenar unos campos diferentes, desarrollar una vista de calendario, planificador, al final son necesidades que hemos ido introduciendo en el agente. Y esto puede ser iterativo, o sea, de inicio puedo pedirle solamente, mira, pues el flujo de trabajo es este, hazme una primera aplicación y luego le voy incluyendo nuevas necesidades, ¿no?
ver aquí, incluye un apartado de mis partes donde se vean las horas realizadas en un día, que en mis partes pueda moverme por un calendario, crea 2 tipos de rol, el planificador, el técnico, la aplicación, ¿vale? Le he lanzado esto y lo ha pensado. Lo ha pensado durante 2 segundos y luego lo ha ejecutado. ¿Qué es ejecutado? Pues ha generado todas estas páginas, todas estas pantallas, todo este código, que es el que podemos ver aquí, para este desarrollo. Y es algo que ha hecho en aproximadamente 3 minutos. Aquí no lo pone porque lo hice ayer y no guarda el tiempo dedicado, pero aproximadamente unos 3 minutos es lo que ha tardado en generar esto, ¿de acuerdo? Al final, bueno, yo tenía aquí un Word donde iba apuntando todas las necesidades e incluso hay una nueva que el de la vista calendario, que se la podemos enviar para que la vaya haciendo ahora, ¿de acuerdo? Vale, la vista calendario, bueno, os enseño lo que ha desarrollado. El planificador tiene aquí pues, sus clientes, puede agregar un nuevo servicio, seleccionar al cliente, tiene aquí un listado de técnicos, la fecha, la hora, pues le pongo aquí que lo hace a las 6 de la tarde, son 2 horas estimadas y el tipo de servicio. Venga, lo crea, pues para este cliente ha creado el servicio. Claro que me gustaría poder modificarlo, ¿no? Poder decir, ostras, no, que es que al final no va a ser Juan el que haga el servicio, es que va a ser otro técnico, el poder desplazar entre técnicos o el poder entrar y modificarlo. Pues el poder hacer esto se lo tengo que pedir y aquí en el chat, la vista calendario del planificador debe permitir y arrastrar y soltar servicios entre los diferentes técnicos. Vale, venga, se lo lanzo. Lo que va a hacer va a ser, primero, pensar en qué líneas de código tiene que tocar. Aquí se hace una planificación, vale, para implementar esta funcionalidad debo hacer esto. Lo piensa y empieza a tocar diferentes líneas de código del desarrollo. Mientras os enseño el resto del desarrollo, aquí en full screen, tengo mi pantalla de clientes donde puedo gestionar. Ah, bueno, es que mientras está desarrollando no puedo enseñarlo, disculpad. Venga, pues esperamos a que lo cree. Mira, aquí ha actualizado, bueno, ha tardado 20 segundos. Está terminando de actualizar la aplicación. Ha sido excepcionalmente rápido. La verdad es que lo que decíamos, ¿no? Esta agilidad, esta velocidad a la hora de incluir nuevos módulos en los desarrollos nos permite ser muy ágiles a la hora de, pues eso, nuevas funcionalidades, poder iterar continuamente con los desarrollos, ¿de acuerdo? Mientras lo carga, venga, aquí está cargado. Por lo cual yo me puedo ir, como decía, aquí. Pantalla de técnico, bueno, esto es lo que nos enseñaba antes, tenemos diferentes modos, ¿no? Como es una demo, tenemos el modo planificador, donde yo puedo generar el servicio, puedo incluir un nuevo cliente, puedo incluir un nuevo técnico, puedo incluir nueva información, ¿vale? Creo el servicio y ahora ya sí me permite moverlo, ¿de acuerdo? No, es que al final te va a ir el viernes. Pues esta funcionalidad que antes no la tenía, ahora sí que me la permite incluir, ¿de acuerdo? Si soy el técnico, tengo mi formato móvil para ver la misma aplicación, donde, como veis, jueves 15, tengo aquí el servicio, entro, digo las horas que he estado, el servicio que he realizado, finalizo la intervención y aparece en verde. Al planificador ya le aparece en verde porque Juan ya ha incluido ese comentario sobre el servicio que ha realizado. Al final es una herramienta, bueno, muy básica, muy sencilla, pero que nos ha costado pocas horas desarrollar, ¿no? Esto mismo se lo hemos lanzado a Windsurf, ¿de acuerdo? Windsurf, que lo tengo aquí abajo, ¿vale? La misma necesidad, el mismo prompt, el mismo texto, la misma necesidad se la he lanzado a la gente de Windsurf. Como veis, es un entorno de desarrollo, bueno, mucho más enfocado al desarrollador, con el código ahí disponible, con las pantallas, con las páginas disponibles aquí a la izquierda. Es un entorno de desarrollo puro y duro, ¿vale? No es tanto de prototipo. Vale, y aquí lo que decíamos, bueno, Windsurf se hace esa planificación, aquí esto es lo que le he lanzado esta mañana, se crea una lista de 8 tareas que va a ejecutar para desarrollar el código, se hace una autoexplicación del flujo que tiene que realizar. Voy a crear una aplicación completa, digamos que el agente se lo explica a sí mismo para saberle qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Incluso aquí te dice, pues para cada una de las páginas que ha desarrollado, las líneas de código, hace pruebas, detecta errores, los corrige. Al final es una herramienta que nos muestra mucha más información a la hora de desarrollar la misma necesidad, ¿de acuerdo? Termina, a esta le cuesta un poquito más, obviamente no estamos hablando ya de un prototipo online que, bueno, que nos puede servir, sino de algo un poco más complejo y que incluso aquí en esta misma herramienta, repito, si tenemos esa capacidad y ese conocimiento podemos llevar a producción. Nos dice, venga, vale, ya lo tengo hecho, esto es lo que te he hecho, incluso con esta estructura del proyecto, me dice que ejecute las dependencias y que abra el localhost para probarla. Vale, tengo aquí el localhost abierto. Esto es lo que ha desarrollado Windsurf. Incluso esa funcionalidad que a Google Studio
también le he incluido. Aquí ya me la había incluido por defecto, ¿de acuerdo? Incluso había tomado esa decisión de decir, mira, pues que puedas hacer esa modificación dentro de la pantalla, ¿de acuerdo? Poder gestionar técnicos, poder gestionar planificación, generar un nuevo servicio para los clientes, poder generar un nuevo cliente. Bueno, al final un concepto muy similar al que habíamos visto antes, pero bueno, de otra forma. Al final nos permite el poder crear un prototipo muy sencillo, ¿vale? Nos valga el concepto muy sencillo, muy básico, sobre el que ahora poder ir mejorándolo, ¿no? A vista del técnico, que podrá utilizar en el móvil, donde ve sus servicios, ¿vale? Pues creo el parte con X información. No, es que necesitamos que el cliente firme, ¿vale? Pues entonces tendría que irme al entorno de desarrollo y decirle, vale, cuando el técnico genere un parte para un parte del servicio y genere un albarán del servicio, necesitamos que el cliente firme en la aplicación como que el servicio ha sido realizado e incluso el poder incluir fotos al servicio. Vale, pues esto al final se lo diríamos a la gente, iteraría sobre lo ya desarrollado, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite esto? Pues sobre todo ser muy ágiles, ser muy veloces, acelerar a la hora de convertir ideas en prototipos y si somos capaces y tenemos esa capacidad de desarrollo, el llevarlo a herramientas en producción. Aquí nosotros, lo que os decía, llevamos ya 6 meses, sí, bueno, 7 ya trabajando con estas herramientas, trabajando con Vibe Coding, trabajando con diferentes herramientas en torno de desarrollo, fundamentalmente con Windsurf, y el desarrollo de aplicaciones ha cambiado, ¿no? Ha cambiado totalmente. Ya no estamos hablando de esos desarrollos eternos, de miles de euros, de cientos de miles de euros incluso, ¿no? Al final somos capaces, o en estos primeros meses que llevamos utilizando estas herramientas, hemos sido capaces de reducir hasta en un 40-50% el tiempo de desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Lo cual esto es algo que puede haceros pensar, ostras, pues venga, vamos a pensar en estos proyectos que teníamos guardados en el cajón, que decíamos esto ya lo haré en su día, que esto pues, no sé si llegará el día en el que lo hagamos. Bueno, quizá ahora es el momento para empezar a detectar todas estas necesidades y crear de forma muy ágil, muy veloz, muy rápida todas estas aplicaciones que nos permitan, bueno, al final ser mucho más productivos y mucho más eficientes en nuestro día a día, ¿no? Como decíamos, y ya para resumen final, al final el workflow del desarrollo se trata ya de detectar el valor concreto, cuál es el problema pequeño y real, cómo impacta, cuál es el alcance de esta necesidad, definir una entrega mínima, ¿no? Que es lo mínimo que necesito para poder empezar a iterar y empezar a trabajar sobre ello, construirlo con control, muy ligero, la verdad es que la revisión es muy ágil, el poder trabajar con estas herramientas es algo que hasta cierto punto nos ayuda de manera ágil a la hora de desarrollar, entregar y activar feedback, ¿de acuerdo? Aprendo, decido, vuelvo, detecto un nuevo valor, defino una entrega mínima. Al final esto tiene mucho que ver también con el Scrum, ¿no? Con las metodologías ágiles y es algo que nosotros utilizamos en nuestros proyectos, ¿no? Iteraciones muy rápidas, con un feedback muy rápido, con una valoración muy rápida de lo desarrollado para generar nuevos módulos, para generar nuevas entregas, ¿de acuerdo? Yo creo que resume bastante bien el concepto de por qué el Vibe Coding para acelerar, para ser mucho más ágiles a la hora de desarrollar. En nuevos webinars que lanzaremos en estas sesiones, pues hablaremos fundamentalmente de la modernización de aplicaciones, un caso que puede suceder en muchas organizaciones, ¿no? Tengo desarrollos antiguos, desarrollos legacy, desarrollos a los cuales no les quiero meter mano porque me va a costar un dolor, porque me va a costar mucho tiempo, porque seguro que toco algo, porque son aplicaciones complejas de modificar, porque llevan mucho tiempo desarrolladas. Cómo utilizamos la inteligencia artificial para modernizarlas, ¿de acuerdo? Para llevarlas a entornos cloud o para mejorarlas y sacar módulos de esas aplicaciones legacy y llevarlas a lugares mucho más escalables y mucho más seguros. Y un tercer webinar donde hablaremos de seguridad del código, ¿no? Como la inteligencia artificial nos está ayudando a desarrollar soluciones mucho más seguras, mucho más estables y sobre todo, bueno, que nos ayuden a ser más seguros a la hora de desarrollar o de generar nuestros datos, ¿de acuerdo? Poco más, la verdad es que muchas gracias por vuestro tiempo, disculpad por esos primeros problemas al principio, dejo aquí mi contacto, no sé si hay alguna consulta. Vale. No, en principio, Jorge, Compañero no hay Dani, ninguna pregunta. Colgaremos el vídeo en nuestro canal de YouTube y a todos os enviaremos la presentación y el link al vídeo. Eso es, os lo enviaremos. Sí que hay una pregunta, acaba de lanzar una pregunta. No he visto, pero entiendo que has incluido en el prompt del stack tecnológico que quieres, ¿no? Sí, por ejemplo, Angular, Express, y al final
por defecto sí que estas herramientas suelen tener, por ejemplo, Google Studio, desarrolla todo en TypeScript y React. Incluso te dice, oye, ¿quieres hacerlo en Angular? Bueno, lo puedes hacer. Sí que es verdad que hay una parte muy importante a la hora de desarrollar, sobre todo en Windsurf, que son las global rules, ¿no? Cómo quiero desarrollar todas mis aplicaciones, ¿no? Para mantener un stack tecnológico común, pues hay una serie de prompts de sistema, podemos llamarlo así, que va a utilizar siempre que desarrollemos una nueva aplicación, ¿no? Y en ese prompt de sistema es donde le damos toda esa información de, pues, todas nuestras aplicaciones las vamos a desarrollar en Node.js con Angular, o no, las queremos desarrollar en .NET con React, o queremos utilizar una base de datos, tal. Te doy aquí incluso ya las APIs de conexión o te doy los endpoints para que te conectes a las diferentes integraciones, ¿no? Hay dentro de las herramientas hay una parte de prompt propio del sistema donde podemos definirle esas reglas. Incluso podemos definirle guardarraíles, podemos decirle, no queremos que te vayas por aquí o queremos, por ejemplo, si hablamos de usabilidad, queremos que siempre mantenga estos tonos o queremos que utilice este logotipo o incluso dentro del propio desarrollo podemos decirle, no, mira, esta quiero hacerla de esta forma diferente, ¿de acuerdo? Otra pregunta, ¿con Microsoft no hay ninguna herramienta similar? Sí y no. Mejor dicho, no existe una herramienta como tal, o sea, Microsoft no tiene un IDE de desarrollo, bueno, tiene Visual Studio y GitHub Copilot, que sería lo más cercano dentro de Microsoft, pero no desarrollas en entorno Microsoft, ¿de acuerdo? Lo que sí que existe es, desde septiembre, es la capacidad dentro de Power Apps, ¿de acuerdo? Power Apps, esa herramienta dentro del entorno Power Platform, dentro del licenciamiento Microsoft 365, donde podemos construir aplicaciones con low code. Desde septiembre, como decía, hay un nuevo elemento, una nueva capacidad que se llama Code Apps, que esto nos permite en una Power App incluir una aplicación de código, ¿vale? Utilizar lenguajes de desarrollo habituales en una aplicación de Power Apps. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues que el entorno, digamos, de uso de esa aplicación siga siendo entorno Microsoft, ¿de acuerdo? Siga siendo una Power App, podemos desplegarla en nuestro Teams, en nuestro SharePoint, acceder a ella como cualquiera de las otras Power Apps, pero esa limitación gráfica que en muchos casos nos ofrece Power Apps o esa limitación de rendimiento, de datos que nos ofrece Power Apps, bueno, nos la saltamos porque lo que estamos viendo realmente es una aplicación de código. Y esa aplicación de código es la que desarrollamos utilizando estos entornos de desarrollo, ¿de acuerdo? Al final no deja de ser una aplicación de desarrollo a medida tradicional, pero digamos que está incrustada dentro de una Power App, por lo cual Microsoft no tiene un entorno de desarrollo propio como tal, aunque Visual Studio Code con GitHub Copilot sería algo similar, pero sí que dentro de trabajar en un entorno Microsoft podemos hacer una Power App con código y ese código lo desarrollamos utilizando Vibe Coding, ¿de acuerdo? O sea que sí, podemos hacerlo. De hecho, ya hemos hecho alguna aplicación dentro del entorno Power Apps donde lo que estamos viendo realmente es una aplicación hecha con código. Visualmente no tiene nada que ver una Power App, el rendimiento de la aplicación no tiene nada que ver con una Power App, al final, pues para muchos datos, para muchos usuarios, para mucha ingesta, es mucho más potente, ¿no? Al final potencia mucho más el trabajar en este entorno. Muy bien, pues lo tenemos todo, lo dicho, gracias por vuestro tiempo y cualquier